Familia del PEC, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestra cita de todos los miércoles. Desde Bogotá, Colombia, los saludo, por supuesto a todos los que hasta ahora se conectan en Colombia y en el mundo entero a través de nuestro gran distrito virtual Soy ICT en Casa con Dios. Bienvenidos a la segunda reunión de este ciclo temático, ¿cómo alcanzar la estabilidad en una época tan inestable? Creo que este tema es muy útil para todos, así que ¿por qué no mandamos este link de este video a amigos, vecinos, compañeros, familiares? Y si estamos atrasados, es decir, no nos vimos la reunión de hace 8 días, pues la podemos revivir aquí en nuestro canal de YouTube Soy ICT. Pues les cuento que esta semana preguntamos en las redes sociales, ¿y tú qué harás? Estamos en un momento difícil de pandemia en el mundo que ha afectado todos los sectores, pero nosotros, como agentes de cambio, ¿cuál es ese papel que hacemos en la sociedad? Pues tenemos a Felipe, él es mi compañero de fórmula aquí en el PEC. Felipe, adelante, cuéntame, ¿qué están diciendo? ¿Y tú, qué harás? Hola Laurita y muy buenas noches para todas las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Soy ICT. Ahora les voy a contarnos lo que en redes sociales nos han dicho respecto a una publicación que hicimos el pasado lunes con el diagnóstico que seguramente podemos ver en el mundo de hoy. Pero quiero hacer memoria a una de las frases de Aristóteles. Aristóteles decía que somos lo que hacemos cada día, que es decir, la excelencia entonces no es un acto como tal, es un hábito, es un estilo de vida. Es por eso que somos excelentes cuando socialmente traemos una contribución con lo que hacemos, con lo que obramos. Por eso en el PEC estamos comprometidos con lo que estamos haciendo en el entorno. Es por eso que con el numeral ¿y tú qué harás? Preguntamos en nuestras redes sociales qué vamos a hacer o qué estamos haciendo actualmente por nuestro mundo. Esto fue lo que nos contestaron en nuestras redes sociales. Y quiero invitarlos para que a partir de este momento en el chat en vivo que se está publicando en este momento nos escriba con el numeral ¿y tú qué harás? Eso que tú estás haciendo hoy para contrarrestar los efectos negativos, los efectos nocivos que seguramente como humanidad le hemos traído al mundo. Quiero leerlos a partir de este momento. Y para preparar nuestro corazón para todo lo increíble que tiene Dios para nosotros, pues ¿qué tal si hacemos una oración? Orar es hablar con Dios. Así que les invito para que nada nos distraiga, que cerremos ahí nuestros ojos y le digamos a Dios: Padre, qué hermoso en esta noche encontrarnos contigo, hacer un alto en medio de los afanes, Dios, en medio de las ocupaciones, aún en medio de las situaciones personales, para encontrarte, Señor, para decirte que tú eres el que trae paz a nuestra vida, paz a nuestro corazón. Te damos infinitas gracias, Dios, en esta noche porque no solamente venimos a entregarte cómo estamos, sino también a que tú en nuestras vidas pongas un propósito, Dios, un qué hacer. Gracias, Dios, porque aún el sanar a otros, el ayudar a otros es el primer paso para yo ser sanado. Y por eso en esta noche yo te pido, Dios, que en cada uno de nuestros corazones, de las personas que estamos en esta reunión, tú pongas en nosotros el querer como el hacer y que podamos ser la luz del mundo. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz
necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña De ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña, de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz. para alumbrar el camino del que está perdido y no se hunda en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal Para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o a criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña, De ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz. para alumbrar el camino del que está perdido y no se hunda en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal Para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Y sé luz, es lo que me pide Jesús, luz. para alumbrar el camino del que está perdido y no se hunda en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Gracias Dios porque este es el propósito de nuestras vidas. Gracias Padre porque ayudando a otros, Dios, es donde yo encuentro paz en mi corazón. Gracias Padre porque eso es lo que tú me invitas en esta noche, no solamente a preocuparme por mí y por mi entorno, sino mirar aún más allá y cumplir con ese propósito increíble que tú nos has hecho aquí en el mundo, y es la gran comisión. Nos quedamos contigo en Cristo Jesús. Amén. Y hay muchos que en esta situación, en esta pandemia, por supuesto, su corazón se ha volcado a los demás. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Ella es Luz Helena Cárdenas, gestora social del voluntariado El Sembrador, desde Curramba la Bella, desde Barranquilla. Luz Helena, bienvenida. Hola, un cordial saludo a todos ustedes en este día especial. Mi nombre es Luz Helena Cárdenas Fernández, soy la gestora social de la Fundación de Voluntariados El Sembrador para la costa norte de Colombia desde la ciudad de Barranquilla. Muy agradecida por permitirme en este tiempo contar lo maravilloso que ha sido ayudar a otros a través de nuestro voluntariado y con nuestros voluntarios. Se nos permitió desde el tiempo de la crisis, desde la pandemia, a través de 2 empresas muy prestantes de la ciudad de Barranquilla, con sus donaciones, beneficiar a más de 700 familias en 10 sectores vulnerables pues, de esta maravillosa ciudad. También se capacitaron a más de 50 personas, de las cuales surgieron 15 empresas, se capacitaron en emprendimiento. Y bueno, verles hoy realizados siendo parte de la solución
y no de aquel problema del desempleo, y sobre todo que nosotros ahora también consumimos estos deliciosos productos. Qué maravilloso también que pudimos de manera especial en 3 colegios, con un número alto de alumnos, trabajar el proyecto Salva una Familia a través de las escuelas de padres determinadas por el gobierno desde junio del año pasado como parte de la realización de los colegios, de la parte educativa. Fuimos convocados y pudimos beneficiar a más de 225 familias. No se imaginan lo gratificante que es ver a esas familias agradeciendo, ayudarles en la convivencia, porque ustedes saben que en este tiempo de pandemia y por el confinamiento creció la violencia intrafamiliar. Y mucho más agradecidos con la participación activa de toda clase de donaciones, pues a la vulnerabilidad que causó el huracán Lota a las islas de San Andrés y de Providencia. Allí estuvimos presentes y fue maravilloso y realizante poderles ayudar también. Quisiera contarles muchas cosas más, pero por tiempo, solo dejarles en su corazón la inquietud, porque es realizante ayudar a otros. Muchas gracias. Bueno, y en nuestra sección de Directo al Corazón, hoy vamos a estar tratando un tema muy importante denominado Gestionando la Estabilidad Social. Y para eso vamos a estar estudiando uno de los libros más apasionantes y que nos hablan más de liderazgo y de gestión social, como es el libro de Nehemías. Así que vayamos buscando en nuestras Biblias el libro de Nehemías, porque vamos a tener este libro como referencia. Bueno, a manera de introducción, definitivamente nosotros como seres humanos estamos tan inmersos en nosotros mismos, en nuestros conflictos, en nuestras situaciones, aún en nuestras inseguridades, que nos olvidamos de impactar el entorno en el cual nos encontramos. Nos olvidamos entonces de convertirnos en líderes que desarrollen precisamente ese liderazgo para generar cambios en nuestra vida, en un equipo de trabajo que nos apoye, en la gente que nos rodea. Y es por eso que hoy nos vamos a detener a estudiar algunos puntos que se pueden convertir en nuestra vida, que los podemos asumir en nuestra vida, para que aprendamos a ser esos líderes que este mundo necesita y que seamos parte de la solución y no del problema. Muchas veces cuando nos enfrascamos en nuestros conflictos y nuestras inseguridades, nos cuesta pensar muchas veces con alegría que otra persona triunfe o que otra persona salga adelante. Y por el contrario, eso nos afecta y nos hace entrar en egoísmos que no nos ayudan a aportar a los demás. Veamos entonces el primer punto para desarrollar ese liderazgo. Un líder eficaz, o las características de un líder eficaz, está siempre atento a los suyos. No es una persona que solo se enfoca en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, sino que es una persona que siempre está atenta a quien le rodea, a su familia, a sus padres, a su cónyuge si está casado, a sus hijos si es padre o madre, pero también a su equipo de trabajo, aquellas personas que colaboran con él, aquellas personas que trabajan diariamente con él. Un líder eficaz siempre está pensando en los suyos. El dolor de otros es su propio dolor. La dificultad de otros es su propia dificultad. Y es aquí donde debemos despojarnos precisamente del egoísmo. Abramos entonces el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, del 1 al 4 nos cuenta o nos contextualiza en la siguiente historia. Dice de la siguiente manera: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron:
el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esto es lo que escucha Nehemías. Recordemos que estamos hablando dentro del contexto de cuando el pueblo de Israel fue cautivo, fue llevado cautivo a Babilonia. Y él, uno de sus hermanos, viene entonces a contarle noticias de qué ha pasado con su pueblo, qué ha pasado con aquellos que se quedaron allí en Jerusalén, porque él ya no estaba en ese lugar. Él ya estaba en Susa. Y entonces este hermano le dice: tengo muy malas noticias, quiero decirte que todos están mal, que aquel remanente que quedó allí en Jerusalén están pasando por una situación muy compleja, hambre, desilusión, decepción, sufrimiento, y no solo eso, los muros, aquellos que nos protegían, aquellas fortalezas que nosotros teníamos están quemadas totalmente por fuego. ¿Qué sentiría usted si en un momento usted ya vive en otro país, en otra ciudad, y de pronto ya está estable profesionalmente, económicamente, y de pronto usted escucha que de allí, de la región de donde usted salió, en donde usted nació, en mi caso, por ejemplo, nací en la ciudad de Cali, y de pronto estoy aquí en Bogotá y ya estoy aquí ubicada en esta ciudad, y de pronto me dicen: ¿sabes qué? Aquellos que están en Cali, aquellos familiares tuyos, aquella ciudad que tú conociste, no queda nada. Está quemada y hay mucha situación y mucha necesidad. ¿Qué hace usted? Tiene dos opciones. O usted dice: ay, menos mal salí de allí hace rato y ya estoy bien aquí ubicado. O lo segundo, usted siente dolor como lo sintió Nehemías, dolor por aquella ciudad, porque esa ciudad era seguramente la ciudad de los recuerdos de su infancia, de su familia, de muchas cosas vividas, y entonces es allí donde Nehemías se sienta, llora, hace duelo, y tengamos en cuenta, él ya tenía un cargo importante, él ya estaba muy bien estable porque trabajaba con el rey. Él pudo haber dicho: bueno, que otros lo acojan o que otros resuelvan, pero él tomó como suya y como propia esta situación. Y es por eso entonces que él hace duelo y por algunos días y ora y dice que ayuna. Toma entonces las herramientas espirituales que tiene a la mano, la oración y el ayuno. Pero el segundo punto para un liderazgo eficaz viene entonces cuando él no solamente se queda en el llanto, no solamente se queda allí en la tristeza y en el duelo, o seguramente en la oración, porque no solamente debemos orar, hay que actuar. Debe ir acompañada de esa oración de acción. Y entonces él se levanta y dice: ¿qué hay que hacer? Y empieza a planear y gestiona los recursos. Punto número 2, gestiona recursos para generar un cambio social, gestiona recursos para generar un cambio que también va a beneficiarme a mí como persona. Y es allí donde, después de haber recibido de parte de Dios la dirección, tiene claro qué es lo que necesita para alcanzar una meta. En algunos programas de hace ya varios meses habíamos hecho alguna referencia a este libro de Nehemías precisamente cuando aprendíamos a planear. Bueno, pues él tenía súper claro cuál era su objetivo, cuál era su meta y qué era lo que necesitaba. Y no le dio miedo tocar puertas, no le dio miedo pedir ayuda, no se cerró frente a un no de otros, sino que buscó siempre la solución. A veces nos desanimamos bastante rápido cuando queremos conseguir algo, cuando queremos obtener algo. Y frente al primer no, entonces desistimos de seguir adelante, pero Nehemías tuvo clarísimo que él iba a ser el que iba a gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto. ¿Cuál proyecto? Volver a su tierra, volver a Jerusalén para reconstruir los muros y para ayudar a todas aquellas personas que estaban en medio del desánimo, en medio de la desesperanza. ¿Dónde encontramos esto? En Nehemías 2, del 4 al 8. Vamos a leer
de este Nehemías 2, del 4 al 8, solamente el primero y el último versículo por cuestiones de tiempo. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. El rey le pregunta a Nehemías, ¿qué cosa pides? Pero Nehemías estaba listo para contestar esa pregunta, para allí tener clara la respuesta y poder decir, muy bien, rey, esto necesito. Entonces voy a necesitar varias cositas. Voy a necesitar que me den cartas para los gobernantes al otro lado del río. Voy a necesitar que me franqueen el paso hasta que yo llegue a Judá. Y ahí en el 8 dice, voy a necesitar carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué era lo que él necesitaba? Él estaba listo y presto porque tenía claro cuál era su objetivo y cuáles eran aquellas cosas que él necesitaba para cumplir ese objetivo. Y frente a esa pregunta estuvo preparado, porque muchas veces nos pueden hacer esa pregunta, bueno, listo, tienes un proyecto, ¿y qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Cuál es el presupuesto para tu proyecto? ¿Cuál es el presupuesto para que tú emprendas lo que quieres emprender? No tengo ni idea. Entonces vas a hacer un emprendimiento de comida, ya sabes cuánto cuesta la comida que vas a vender, digamos la materia prima, ¿cuáles son las utilidades? ¿Has hecho esos cálculos? Nehemías tenía todo fríamente calculado, lo había planeado y por eso dice, Dios se plació, Dios según su benéfica mano hizo sobre mí lo que yo necesitaba. Tercer punto, tiene visión y transmite. Un líder debe tener visión. Un líder debe transmitir, usted debe convertirse en el líder de su casa, en el líder de su empresa, en el líder de su grupo y debe transmitir esa visión. ¿Cómo se transmite una visión? Se transmite con un lenguaje de esperanza, ahora lo vamos a ver más adelante. Se transmite con convicción. Uno no transmite un mensaje y pretende que llegue al corazón de muchos si lo hace con desánimo, si usted ni siquiera se lo está creyendo, si cuando usted va a vender algo o va a liderar algo, entonces todos están atentos a lo que usted va a decir y de pronto usted va a vender el zapato y dice, mire, es que este zapato es el mejor. Y todos, sí, pero ¿y qué materiales? Y qué, pues a ver, sí, los materiales son buenos, sí, podemos decir que es cómodo, sí, podemos decir que te vas a sentir bien al caminar o al correr. O sea, si no hay convicción, si no hay visión, si no se transmite esa visión con convicción, nadie te va a creer y nadie va a seguir ese camino. Nadie va a seguir eso a lo que tú les estás invitando a que sigas. Nehemías tenía que animar a un pueblo que no era fácil, porque era un pueblo que ya estaba inmerso en la desesperanza, en el dolor, en la angustia, muchas veces en el hambre. Y Nehemías tenía que llegar allí con una visión clara, con una convicción, pero sobre todo con un carisma, con una manera de transmitir ese mensaje que muchos le pudieran seguir. Y lo vemos en Nehemías 2, del 17 al 18. Quizás no alejándose de la realidad, tenemos que tener en cuenta que hay una realidad. Claro, Nehemías no desconocía esa realidad. El que transmite visión no desconoce una realidad, no es fantasioso, sabe que existe una realidad que es difícil, que existe una realidad que es muy, digamos, dificultuosa, ¿verdad? Pero entiende que más allá de eso, más allá de la realidad, están las promesas de Dios, está lo que yo seguramente no puedo ver con mis ojos, pero que Dios sí. ¿Qué sentido tiene entonces que esperemos algo que sabemos que estamos viendo? Ya lo hemos hablado en cuanto a lo que tiene que ver con la esperanza. Entonces él les dice, ahí en Nehemías capítulo 2 del 17 al 18, les dije,
Pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Cuando llega Nehemías con un mensaje de convicción, cuando llega Nehemías diciendo: miren, es que este es mi testimonio, es que miren, no solamente esto es lo que yo he visto en mi vida, sino que miren, el rey me está apoyando, Dios ha sido bueno. ¿Qué entonces experimentan los otros? ¿Qué entonces dicen los otros? Los otros dicen: nos vamos a esforzar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para salir adelante y para construir los muros de Jerusalén. Él logró transmitir esa convicción, ese amor, ese servicio, esa gestión social, y ellos lo asumieron y se comprometieron porque entendían que ellos también tenían un rol importante en sus vidas y en esta reconstrucción. Cuarto punto de un liderazgo eficaz para gestionar estabilidad social: ora y actúa frente a cualquier amenaza. Ora y actúa frente a cualquier amenaza. ¿Qué es una amenaza? Aquí tengo una definición. Una amenaza es, o se conoce como amenaza, al peligro inminente que surge de un hecho o acontecimiento que no ha sucedido, pero que de concretarse aquello que se dijo que iba a ocurrir, dicha circunstancia o hecho perjudicará a una o varias personas en particular. Eso es una amenaza. Es un aviso, es una alerta a algo que seguramente va a pasar. No ha pasado en el momento, pero en el momento en que eso pase o ocurra, va a generar una situación de dificultad, va a hacerle daño, va a perjudicar a una o varias personas. Todos estamos expuestos a amenazas, todos estamos expuestos en cualquier área de nuestra vida a tener enemigos, a tenernos que enfrentar a personas que nos van a intentar paralizar o a situaciones que nos van a intentar paralizar, que nos van a hacer perder la fe, que nos van a hacer perder quizás el empuje con el que empezamos un proyecto, la pasión con la que iniciamos un proyecto. Nehemías también tuvo una amenaza. Nehemías también tuvo personas que se opusieron a esa situación. Miren lo que dice en Nehemías capítulo 4, del 1 al 5, vamos a leer solo el versículo 1 y luego vamos a leer en ese mismo capítulo 4 del 7 al 9. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y por allá, del 7 al 9 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque los portillos comenzaban a ser cerrados, se escolerizaron mucho. ¿Qué significa esto? Significa que hubo rabia, que hubo envidia, que hubo amenaza, que hubo opositores, que hubo personas que se pararon enfrente y dijeron: aquí no van a hacer esto, ustedes no van a salir adelante frente a esto. Y frente a cualquier amenaza, es allí donde nosotros tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios, de aquello que Dios nos ha dicho. Bueno, la palabra amenaza ha sido muy escuchada por mí, personalmente la he tenido que escuchar mucho por estos días. Precisamente por eso no los había podido acompañar en reuniones anteriores. Bueno, muchos saben, nosotros tomamos la decisión y Dios nos dio la bendición de ser padres por segunda vez. Yo estoy embarazada en este momento. Y pese a todas las promesas que Dios me dio antes de que llegara esta bendición, antes de enterarnos de esta noticia, porque fueron muchas, siempre le pregunté al Señor que fuera en su momento perfecto, cuando Él lo quisiera, cuando Él lo deseara, pues
créanme que yo también experimenté una amenaza y es precisamente el diagnóstico que me dieron hace unas 2, 3 semanas que estaba con amenaza de aborto. Y bueno, empecé precisamente a sangrar, ya sabiendo que estaba embarazada, tuve que ir a la clínica de urgencias y me mandaron a reposo total y absoluto, pero tuvimos que vivir una prueba muy fuerte como familia y fue cuando ya llego a la ecografía después de la urgencia y entonces el doctor me dice no me coinciden las semanas con lo que estoy viendo en la ecografía, entonces aquí hay 2 cosas. Uno, o no hay un embarazo viable y seguramente estás teniendo esta amenaza de aborto porque no viene bien el bebé. O 2, si tienes un embarazo, pero estamos mal de cuentas, es decir, no coinciden las semanas que creemos que tienes con lo que realmente tiene el bebé. ¿Cómo salimos de esa duda? Vamos a tomarte un examen de sangre y si la hormona del embarazo te sale por encima de 1800, podemos decir que hay embarazo. Si no, definitivamente no hay embarazo. Imagínense lo que yo pude sentir en ese momento como mamá frente a esa amenaza, frente a ese aviso, frente a esa alerta. Fue desconsolador, fue devastador. Y a pesar de que yo tenía esas promesas, tengo que confesarles que como ser humano me dolió, que como ser humano pensé en que quizás iba a perderlo, en que entonces ya no había nada que hacer, entonces en que ya tenía que despedirme. Y entonces fue allí cuando me encerré a orar junto con mi esposo, junto con mis líderes y mi hijo, sí, que me vio obviamente llorando y entonces ahí estábamos orando y fue precioso cuando mi hijo le decía a Dios, nacido de su corazón porque nadie digamos, se lo dijo, él decía, Señor, papito Dios, porque le dice papito Dios, forma a mi hermanito, a mi hermanita, como me formaste a mí. Y eso para mí fue como recordar esas promesas que Dios me había dado. Fueron 3 horas de espera en ese resultado de laboratorio donde yo le decía al Señor, Señor, en tus manos estoy. Definitivamente, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras, porque estoy en tus manos. Y lo más hermoso después de esas 3 horas, porque aún seguía sangrando, fue que cuando recibí el resultado que esperaba 1800 en el conteo de la hormona salió en 4259. Un número que no olvidaré, que me sé de memoria, y es allí donde yo dije, Señor, el doble de lo que esperábamos para confirmar que hay vida, que hay esperanza. Y entonces allí el doctor me dijo, bueno, Lina, hay vida, hay esperanza, así que te vas para tu casa y vas a hacer reposo absoluto hasta que podamos salir de esa amenaza. ¿Qué hice yo en esas semanas de incertidumbre, de angustia? Aferrarme a esas promesas, aferrarme a lo que Dios a mí me había dicho. Aunque fuera difícil, aunque fuera complicado recordar, aunque fuera difícil creer por encima de lo que mis ojos estaban viendo, de lo que mi realidad estaba viendo, por encima de todo está la palabra de Dios. Él no miente y sus promesas son en sí, en Él sí y en Él amén. Así que frente a una amenaza, ¿qué hizo Nehemías? Salir corriendo. Frente a una amenaza, ¿qué hizo Nehemías? Sentarse a llorar y hacer duelo como la primera vez que escuchó la noticia. No, Nehemías recordó las promesas. Nehemías recordó. ¿Y saben qué dijo Nehemías? Él decía, Señor, por favor, acuérdate de esas promesas, acuérdate de lo que a mí tú me dijiste, de la conspiración que ellos están haciendo y no permitas que ellos tengan victoria. Eclesiastés 4:4 dice algo muy interesante, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué despierta la envidia? La excelencia de obras. Así que si usted está haciendo excelentes sus obras, no espere que no despierte la envidia de su prójimo. Es bíblico, lo está diciendo. Y si a mí no me envidia alguien, entonces no estoy siendo tan excelente en mis obras. Quiero decirles, no porque esto sea bueno o sea malo, sino porque algo sí pasa.
Y es que cuando usted es excelente en sus obras, cuando usted es excelente en su liderazgo, cuando usted es excelente en cómo imparte, en cómo impacta, en cómo su vida es de testimonio, van a haber otros que se van a oponer. Y no espere que no ocurra, y no espere que no haya amenazas. No espere, ay no, es que yo tengo la promesa de Dios, entonces quiere decir que como tengo la promesa de Dios todo va a ser así. Súper fácil transitarlo, ¿no? Van a haber dificultades, mi fe va a ser probada. ¿Qué tanto usted está creyendo en esa promesa? Va a ser probada. Va a haber opositores, van a haber situaciones que se van a suscitar frente a esa situación, pero usted debe continuar con su mirada adelante, con su mirada confiando en que Dios le va a cumplir. Y es allí entonces donde Nehemías sabía que él iba a terminar su proyecto y que se podía levantar Sanbalat, se podía levantar Tobías, se podía levantar cuantos enemigos quisieran, pero Dios iba a cumplir su promesa. ¿Iba a ser difícil? Claro que sí, ya lo vamos a ver, el pueblo se desanimó, claro que sí, el pueblo dijo no podemos seguir así. Quinto punto, un líder eficaz sabe organizar su equipo para alcanzar sus objetivos. No se trata de que el líder eficaz entonces sea el sabelotodo. No, puede que usted no todo lo sepa, pero si usted se arma de un equipo que cada uno cumpla una función, que cada uno es bueno en su rol, en su delegación, usted puede cumplir esos objetivos. Es importante tener un equipo que te apoye, que te ayude, que sea idóneo en su materia, en su área, pero que todos trabajen en equipo. Y uno como líder, ¿qué debe hacer? Saberlo organizar. Conoce las fortalezas de cada uno, sabe vencer y construir la solidez de ese equipo. Miren lo que dice Nehemías 4 del 12 al 13. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Es decir, Nehemías los organizó y dijo, muy bien, ya tenemos una amenaza, tenemos unos enemigos, entonces nos vamos a preparar. No solamente vamos a construir, sino que también vamos a estar listos para la batalla, con espadas, con lanzas, con arcos, pero nada nos va a detener en este objetivo. Número 6, sexta característica de un liderazgo eficaz para generar o para gestionar un cambio, una estabilidad social. Sexto, tiene un lenguaje de esperanza. El lenguaje de esperanza nunca se puede perder. Mientras hay vida, hay esperanza y siempre tenemos que tener ese lenguaje de esperanza. Hace poco nos compartía nuestro líder y entonces aquel que espera lo que ve, ¿qué espera? ¿Qué es lo que está esperando? No tiene sentido. Nosotros aguardamos precisamente lo que no vemos. Nosotros esperamos precisamente lo que no podemos ver. Eso es esperanza, eso es fe, lo que no estamos viendo, pero que vamos a ver que se cumplirá. Entiende que el miedo de sus colaboradores en un momento puntual es algo normal, que nuestros, todas aquellas personas que trabajan con nosotros, nuestro equipo o nuestros familiares o nuestros hijos o nuestros discípulos, en el caso de aquellos líderes espirituales, no tengan miedo en un momento dado. Es normal, tienen miedo en algún momento de la vida, pero ese líder que debe generar confianza, debe generar seguridad y debe de estar allí de pie, firme, para poderlos conducir a ese camino. Nehemías 4:14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas.
no tengan miedo de ellos. Hay una amenaza, pero ellos no nos van a ganar, ellos no van a tener la victoria. Y acuérdense, ustedes deben pelear por su familia, ustedes deben generar este cambio por amor a su familia, a su vida, a su estabilidad. Punto número 7, entiende que la corrección es necesaria. Para algunos líderes es difícil aprender a corregir sabiamente a quienes están bajo su cargo, pero un verdadero líder reconoce la necesidad de confrontar a las personas cuando tienen unas acciones erradas y poderles mostrar cuál es el verdadero camino, cuál es la actuación que deben tomar. Yo les confieso, cuando empecé mi liderazgo, eso era lo que más me costaba. Soy de ese grupo que le costaba en su momento corregir, que le costaba de pronto a alguien hacerle caer en cuenta de su error, porque claro, en mi personalidad, que seguramente tiendo a ser muy amorosa, tiendo a ser muy tierna, pues también tiendo a ser muy permisiva. Y me tocó en ese sentido aprender que en el amor también hay corrección, que si yo de verdad amo a mi familia, que si yo de verdad amo a un hijo, que si yo de verdad amo a un discípulo, a una persona que colabora conmigo en mi equipo de trabajo, yo le tengo que corregir, yo le tengo que mostrar cuál es el camino y yo tengo que decirle por ahí no es. Y me tocó aprender a confrontar. Y hoy aquellas que me conocen dicen, pero ¿cómo aprendió de bien? Porque sabe hacerlo. Me dicen, no, lo hace con amor, pero nos pega allí la corrección y nos pega allí, digamos, la situación nos la dice muy firme. Aprendí de eso, porque también aprendí que el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos. Nehemías 5 del 8 al 12 les dejo la referencia, un momento de usura, donde el pueblo empezó a cobrar, digamos, entre ellos mismos, a cobrarse entre ellos mismos como familia de judíos. Y entonces Nehemías dice, esperen un momentico, o sea, ustedes aquí están siendo usureros con su propia familia, ¿qué es lo que está pasando? Y toca confrontarlos con esa situación. Pero el Señor Jesús también nos enseña en su palabra que en algún momento tuvo que ser muy fuerte también con sus propios discípulos. Juan capítulo 6 el versículo 60 y 61 y 66 al 68. Quiero que lo traigamos aquí a colación a este contexto. Al oírlas, unas palabras que el Señor Jesús estaba diciendo, un sermón que él estaba dando, dice que muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Versículo 61, ahí del capítulo 6. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? 66 al 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús también, en uno de sus sermones, este es un sermón que viene después de la multiplicación de los panes y los peces. La gente estaba feliz con ese milagro y la gente pretendía que siguiera entonces haciendo ese tipo de milagros y ellos ser alimentados. Y entonces el Señor Jesús les empieza a hablar, no esperen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de mi palabra. Y ya ellos empiezan como a sentirse no tan cómodos por todo lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y entonces empieza el Señor a Jesús a decirle, muy bien, esto los ofende. Y dice que después de allí muchos volvieron atrás, porque muchos vuelven atrás cuando son confrontados, porque a la gente no le gusta ser confrontada, a la gente no le gusta que le diga que ha cometido un error, que se ha equivocado, pero esto hace parte del liderazgo. Yo necesito corregir para alcanzar objetivos. Yo necesito incluso dejarme corregir para poder alcanzar objetivos, para cambiar, para mejorar. Y entonces allí Nehemías hace esa corrección y el Señor Jesús también en su momento hace una confrontación. Pero Pedro fue muy sabio en ese momento porque dijo, ¿a quién iremos? O sea, si yo hoy decido irme de ti, ¿a dónde voy?
¿A qué lugar voy? Ese versículo para mí es un versículo bandera, me encanta porque yo siempre digo, si yo decidiera en este momento, hoy, irme de la presencia de Dios, irme del camino de Dios, ¿a dónde iría? Si solo Él tiene palabra de vida eterna, si solo Él puede ayudarme, puede consolarme, puede amarme. Así que de nada me sirve entrar en rabias, en discusiones con Dios y con su voluntad, cuando Él es el único que me puede ayudar, que me puede dirigir y que aún puede calmar mi dolor. Característica 8. Bueno, muy bien, antes de que pasemos al 8 quiero decirles algo importante. El líder es capaz de aceptar muchas veces la culpa que le toca por la responsabilidad que tiene. Un líder sabe que es responsable, así que acepta la culpa y no está buscando créditos, porque aquel que está buscando créditos no tiene confianza en sí mismo. Vamos entonces al 8. Es un ejemplo consistente. Nehemías 5 del 16 al 18. Nehemías les hablaba con la vida, Nehemías les hablaba con su testimonio de vida, y así debemos inspirar a muchos con nuestro testimonio de vida, porque usted puede decir muchas cosas, pero si su testimonio no es consecuente con lo que usted habla, muchos no podrán seguir ese liderazgo. Punto número 9, es decidido. Nehemías era un hombre decidido, con una voluntad firme, con una manera de afrontar el temor, la dificultad, de manera que siempre entendía que la Biblia, que la palabra de Dios era su brújula. Ese tiene que ser nuestra brújula, nuestro manual de vida, nuestro norte, lo que la palabra de Dios dice. Y por eso, allí en Nehemías 6 del 8 al 9 dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos aquellos nos amedrantan diciendo, se debilitarán las manos de ellos en las obras y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Era una decisión de vida, nadie los iba a detener. Y la característica número 10, para cerrar esta temática, es avanza hasta alcanzar la meta. Nehemías alcanzó la meta, terminó el muro en 52 días, con todas las situaciones que tuvieron que enfrentar, pero alcanzó la meta, cumplió lo que él se propuso en él y en su pueblo. Nehemías 6 del 15 al 16, les dejo la referencia. ¿Cuál entonces puede ser la aplicación? ¿Estamos siendo nosotros entonces somos aquellos que impactan nuestro entorno, o solamente nos quedamos mirando allí nuestras dificultades y tratando de resolver nuestros propios conflictos? Miren, aquel que no cumple un propósito, aquel que no sirve a los demás, se vuelve esclavo de sus propios conflictos. Se va a quedar allí mirando hacia adentro y aún criticando a cada persona que ve, porque eso hace el que está lleno de conflictos, eso hace el que está lleno de desconfianza en sí mismo, de inseguridad. Pero aquel que ama, aquel que sirve, aquel que imita a Cristo, impacta a otros con su vida, con su ejemplo, con su liderazgo. Hoy los quiero invitar entonces a que usted y yo nos convertamos en esos líderes sociales que nuestro entorno necesita. Aquellos líderes que gestionan un cambio para generar estabilidad social en donde viven. Vamos a orar. Papá de los cielos, gracias por este día, por la oportunidad que nos das, por tu palabra, por lo que hoy has hablado a nuestro corazón a través de este libro de Nehemías. Gracias porque hoy, a través de este libro, a través de un hombre, del testimonio de un hombre, hoy podemos decir que queremos convertirnos en esos líderes que nuestro entorno necesita. Queremos ser parte de la solución y no del problema. Queremos ser aquellos que inspiran a otros con nuestro trabajo, con nuestro lenguaje de esperanza, con nuestra manera de vivir, con nuestros proyectos, con nuestras metas, oh Dios, gestionando aquellos recursos, impactando al mundo con una visión clara. Así lo queremos hacer, Señor. No me permitas quedarme allí
en mis conflictos, en mi inseguridad, en mi baja autoestima. No, Señor, levántame para hacer solución a muchos, levántame para que con mi visión, con mi esperanza, yo pueda encaminar a un equipo de trabajo, yo pueda encaminar a una familia, yo pueda encaminar, Señor, a unos amigos, a cualquier persona. Tú puedes ser un líder que impacte en tu entorno, en cualquier rol en el que te desempeñes. Aún dile, Señor, ponme en esos lugares de privilegio, pero no, Señor, para abusar de las personas, no para ser usureros, como seguramente lo aprendíamos en Nehemías, sino para dar, para servir, para entregar, para inspirar, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por lo que has hablado en nuestro corazón. Bendícenos, guárdanos, Señor, y permite, papá, que esto sea de utilidad, este mensaje para muchos profesionales que de ti necesitan. A ti la gloria y la honra, en Cristo Jesús. Amén. Y llegamos al momento de nuestra cartelera. La pandemia nos ha planteado a esta generación en particular grandes retos de lo que será el futuro. Ahora, respecto al medio ambiente, grandes son las contribuciones que ustedes y yo podemos hacer de manera personal. ¿Cuál es la normalidad a la que queremos volver? Seguramente todos queremos que ya la pandemia pase y que podamos volver a esa normalidad. Pero ¿a cuál normalidad queremos regresar? Es por eso que hoy tengo a María del Mar Carmona. Ella nos hace una nota de la forma en cómo ustedes y yo podemos contribuir en este tiempo de manera personal a nuestro medio ambiente. Bienvenida, María del Mar. A veces creemos que las únicas personas que pueden reciclar son las personas que dedican su vida completamente a esto, pero realmente desde tu casa y desde mi casa podemos hacer un gran cambio para aportar a que el medio ambiente esté cada vez mejor. Con simples y pequeños cambios que hagamos en nuestra rutina diaria podemos aportar a el planeta de todos. Para ello, hoy vamos a hablar de las 4 R's del reciclaje. La primera de ellas es reducir. Muchas veces compramos cosas que en realidad no necesitamos y que en muy poco tiempo se van a convertir en basura. Por ejemplo, cuando compramos algo que tiene demasiado empaque, demasiado embalaje. También podemos reducir el consumo de agua cuando estamos lavando la vajilla, cuando nos estamos bañando a nosotros mismos o cuando estamos lavando alguna parte del hogar. El ahorro de energía con los aparatos electrónicos. Es muy importante tener en cuenta que cuando un electrodoméstico o un aparato no tiene la posibilidad de prender o apagar, siempre va a estar consumiendo energía. Por ejemplo, los cargadores, los microondas y todos los aparatos que no puedan apagarse van a seguir consumiendo energía. La segunda R es reutilizar. Es darle un segundo uso a las cosas que de pronto ya no estás usando tan cotidianamente, pero que seguramente te sirven para otras funciones. Hay que darle muchos usos a las cosas antes de querer botarlas. Y aún así, en vez de botarlas, podemos regalarlas. Un ejemplo básico es cuando vamos a dar un regalo. Por ejemplo, en mi caso me gusta muchísimo empacar los regalos en el papel periódico. Quedan muy lindas y estamos reutilizando un producto que íbamos a botar. La tercera de ellos es reciclar. Y esto requiere hacer una selección selectiva. Sé que suena redundante, pero es importante seleccionar las cosas que vamos a desechar para entregarlas de una mejor manera. Por ejemplo, el plástico, el vidrio, el Tetra Pak, todos estos productos deberíamos limpiarlos antes de sacarlos y entregarlos. Los residuos de los alimentos deben ir por aparte de estos otros residuos, que son los que se van a descomponer y que se pueden usar de otras maneras. Un ejemplo de esto es el aceite de cocina, que normalmente reutilizamos y reutilizamos, pero al momento de botarlo, no se echa al desagüe. Lo que hacemos es depositarlo en un recipiente aparte para botarlo de otra manera. La cuarta y la que llaman la nueva R es recuperar. Es por medio de diferentes procesos que se recuperan los objetos que ya no usamos. Por ejemplo, el plástico pasa por un proceso que se llama pirólisis para crear nuevas cosas. Hay unas empresas que se encargan de hacer madera plástica. Seguramente tú no tienes una empresa para recuperar muchos de estos productos, pero si desde casa puedes recuperar los que puedas y enviarlos a lugares que pueden reconstruir cosas nuevas para apoyarnos a todos.
Así que recuerda, con estos sencillos pasos vamos a estar haciendo un gran cambio en el planeta. Recuerda que Dios creó el mundo para que tú y yo lo cuidáramos, lo administráramos de la manera correcta. Y a pesar que no lo hemos hecho muy bien a través de los años, nunca es tarde para empezar. Así que, a reciclar. Y recordarles que nuestra familia de la ICT está apoyando la jornada de vacunación que inicia en diferentes países o que ya ha iniciado, pues porque nosotros no solamente oramos, también actuamos. Por eso, en mi caso será Colombia ora y se vacuna. Voy a subir una foto con el numeral Colombia, porque es el país donde me encuentro, ora y se vacuna. En el caso de Ecuador, Venezuela, Argentina, pues escriben el país y el ora y se vacuna. Se toman una foto con este hashtag, así en una hoja en blanco, pueden escribirle con puño y letra y lo suben a sus redes sociales, porque también estamos apoyando esa jornada de vacunación que en Colombia inicia a partir del 20 de febrero. Si ustedes ingresan a las redes sociales con este hashtag, van a encontrar fotos de diferentes rincones del mundo y por supuesto de diferentes rincones de nuestro país. Y también recordarles nuestra parrilla de programación, recuerden que es para toda la familia. Lunes a viernes, nuestro líder Jimmy inicia el día con nosotros a partir de las 5 de la mañana con el programa Teoterapia y Meditación. En la noche tenemos Abre los Cielos, lo cerramos a las 9 de la noche. Los martes los matrimonios tienen una cita en su ministerio virtual de parejas. Los miércoles es nuestra cita, nuestro ministerio virtual de profesionales y empresarios comprometidos. Ya saben que siempre les vamos a hacer preguntas durante la semana para que participen en nuestro programa semanal. Nuestras redes sociales en Facebook, Mundo PEC, y en Instagram, Mundo_PEC. Seguimos con nuestra parrilla. Los jueves las mujeres tienen una cita con nuestra directora mundial, la líder Zairi Mora. Tiene temáticas especializadas para las mujeres en su ministerio virtual de damas. Y en la noche los jóvenes de colegio también tienen una cita en MJC, el ministerio para ellos. Los viernes los universitarios también tienen su espacio, sus redes son @somosmayo, y los sábados a partir de las 10 de la mañana los niños también tienen una cita en su ministerio virtual del MIC. Los sábados a las 5 de la tarde ya está citas para toda la familia, que como siempre les digo, nos sentamos en el sofá, toda la familia, a disfrutar de nuestra reunión Raíces. Y los domingos también tenemos, pero un podcast, un audio, que lo pueden encontrar en SoundCloud o Spotify, porque nuestro líder Jimmy nos da Teoterapia Expreso. Así lo pueden buscar en SoundCloud o en Spotify. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Recordarles que ya dentro de 8 días tendríamos la reunión número 3 de nuestro ciclo temático, cómo alcanzar la estabilidad en una época tan inestable. Vamos a estar hablando de los roles, la comunicación para alcanzar la estabilidad en la familia. Así que muy pendientes, nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche, hora Colombia. Fue un gusto que nos hayan acompañado, Dios les bendiga.